Sí, sí. Muy buenas tardes con todos los presentes. Señor doctor Edilberto José Rodríguez Tanta. Presente, doctor Giovanni, ¿me Muy escucha? buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a este nuevo taller denominado Las personas jurídicas en los delitos de corrupción de funcionarios. Esta ponencia estará a cargo del magíster José Hernán Neciosú Chancafe. Y antes de dar inicio a esto, las palabras de bienvenida a cargo de nuestro presidente de la Comisión Regional Anticorrupción, el doctor Edilberto José Rodríguez Tanta. Muy bien, doctor Giovanni, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Excelente, muy bien a todos los que en este momento están conectados, y a los que puedo en este momento observar. Este evento, en este caso, está gestado porque nos hemos distribuido como instituciones para que cada mes tengamos siempre la posibilidad de la realización de una ponencia. Le ha correspondido a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por lo cual también doy la bienvenida a la alcaldesa, la doctora Yané Isabel Cubas, y a todos los que en este momento están conectados justamente para la realización de este evento. Como todos sabemos, el compromiso de la CRAL, de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque, es un compromiso grande de todas las instituciones que lo conformamos. Hay una preocupación constante porque justamente tratemos de que los funcionarios y trabajadores que pertenecen a nuestras instituciones desenvuelvan sus labores como debe ser, porque el tema de corrupción va unido con un concepto que es ética y moral, que si bien es cierto en teoría podemos hacer una diferenciación entre ambos términos, pero en general corresponde al cumplimiento de nuestra función, que es para el cual se nos ha asignado, de tal manera de que lo tenemos claro, al menos desde el ingreso a una institución pública, que debemos dedicarnos plenamente, porque no nos olvidemos que somos servidores públicos y que justamente el tema es otorgar un servicio público a la comunidad, que es las personas, en todo caso, las que van a ver satisfechas sus necesidades e intereses. A eso apuntamos. Por eso es que nuestra preocupación siempre es constante para poder llevar a cabo estos eventos. Sé que próximamente vamos a realizar una especie de feria anticorrupción que nos permita llegar al resto, sobre todo como compromiso de las autoridades, que realmente asumamos plenamente que tenemos que caminar como personas de bien, como funcionarios correctos e idóneos, sobre todo por la necesidad que nosotros tenemos de nuestra región de Lambayeque. Esa es la línea en la cual nosotros nos hemos trazado. Y esta tarde dar la bienvenida al doctor José Hernán Neciosú. Sabemos de su capacidad, ha sido integrante acá de nuestra corte, magistrado, sabemos también sus funciones de procurador que ha desempeñado, más que indiscutible su capacidad de lo que el día de hoy va a exponer. Por eso ya nos adelantamos, agradecerle, sobre todo en un temita bastante complejo, ¿no? El saber cuáles son las causas, consecuencias y efectos que tienen las personas jurídicas, específicamente en este caso públicas, y las responsabilidades frente a los temas de la comisión de hechos ilícitos. Así es que vamos a darle la bienvenida, porque realmente para nosotros es una persona idónea aquí en nuestra región de Lambayeque, cuya preparación nos va a permitir conocer plenamente a todos los que en este momento estamos conectados de las diferentes instituciones públicas para poder entender plenamente estas circunstancias. Así es que con esto yo doy la bienvenida a la Comisión Regional de Anticorrupción de Lambayeque, la cual presido. Les da la bienvenida para que realmente esta tarde podamos captar, apreciar y poder asumir todo lo que se diga en esta exposición o charla magistral. Bienvenido, doctor, y gracias, doctor Giovanni Mina, por otorgarme las palabras iniciales. Muchas gracias, señor presidente, el doctor José Rodríguez Tanta. Efectivamente, el día de hoy, en esta tarde,
vamos a recibir esta charla tan importante por parte del doctor José Hernán Neciosú Chancafe, ex magistrado penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ex procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios y actualmente abogado defensor privado en litigios penales. Más que basta su experiencia para tratar el tema, las personas jurídicas en los delitos de corrupción de funcionarios. Damos la bienvenida al doctor Neciosú y le cedemos el uso de la palabra para que nos pueda brindar su experiencia. Doctor Giovanni, antes de que empiece nuestro doctor José Hernán, veo que la doctora Silvi, no sé si ha levantado la mano por algo. ¿Hay de repente alguna precisión por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo? ¿Alguna precisión? Doctores, buenas tardes. Agradecerles nada más la voluntad y la facilidad que nos están dando a todos los funcionarios de poder participar en este tipo de eventos. Gracias. Excelente, doctora Selvi, y a todos los funcionarios también. Yo creo que nos sentimos satisfechos que entre nosotros tenemos acá que levantar a nuestra región, y justamente esa es la intención de que nos apoyemos con estos temas. Estos temas son casi mensuales, ya lo sabemos, y felicitar ahora a la municipalidad ya por adelantado de esta gestión de tener esta vez este ponente. Muy bien, adelante, doctor Giovanni. Muchas gracias, igualmente me uno a los saludos hacia la doctora Selmi. Doy el pase al doctor José Hernán Neciosú Chancafe a fin de que nos pueda brindar esta valiosa ponencia y que sea de experiencia para todos nosotros poder captar lo mejor. Muchas gracias, señor doctor José Hernán, y bienvenido. Bien, muy buenas tardes, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor Rodríguez Tanta. Igual frente a las autoridades que se encuentran conectados virtualmente en esta oportunidad, muy agradecido también con la Municipalidad Provincial de Chiclayo por haberme tenido a bien invitarme en poder compartir algunas ideas respecto a una temática importante que hoy por hoy es de preocupación por parte de las autoridades, en tanto y en cuanto que se encuentran circunscritos a luchar contra este flagelo que día a día aqueja no solamente a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país, sino que es de una connotación a nivel internacional. Bajo ese orden de ideas, pido por favor autorización, se me permita compartir algunos PPTs, ¿sí? Para ser ayuda en memoria respecto a la ponencia del día de hoy. Por supuesto, doctor. Agua bendita, pues, amiga. Bien, siendo así, vamos a compartir. Me gustaría, por favor, que se nos informe si es que se está compartiendo los PPT. No, solo sé que Josué estuvo viendo una reparación allá del cable de red. Más allá de eso, no sé. Bien, de repente muchas gracias. ¿De cable de red te refieres? Ampliar la imagen. ¿De la OSI? Sí, esto lo estuvo viendo Josué. Un compañero lo estuvo viendo. A realizar, vamos a realizar ello. Que no han dejado y no sé si van a venir en la tarde, lo van a continuar mañana. ¿No llamó a mi jefe? Mira, no llamó a tu jefe, lo llamamos a... Sí, se ha ampliado la imagen. Está de vacaciones. Conforme, doctor. Está de vacaciones. Muy bien. La sala es todo oído para su ponencia. Muy bien, muchas gracias. Voy a preguntarle a mi compañero Josué, creo que él estaba en la mañana ahí invitaba trabajando. en esta oportunidad para compartir con los integrantes de esta comisión de la lucha contra la corrupción en el departamento de Lambayeque, así como también al público interesado respecto a esta temática. Y eso, por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se me otorgó esta posibilidad y he tenido como bien un tema preocupante en la ya mañana van a continuar. Hay mucho que trabajar, pero que yo creo que desde esas tribunas nos permiten tanto y en cuanto coadyuvar con aspectos importantes que desde unos años atrás la Procuraduría Pública Anticorrupción a nivel nacional viene asumiendo algunos criterios importantes respecto a la misma, como es la responsabilidad
de la persona jurídica en los delitos de corrupción. Y estamos a diario preocupados por luchar contra este flagelo que aqueja constantemente a la ciudadanía, como es la corrupción. Y muchas veces estamos circunscritos al funcionario, al servidor público, a este tercero, como persona natural, pero a veces está pasando desapercibido que detrás de este contexto existe una persona jurídica llamada empresa, que en la mayoría de los casos es la mejor beneficiada económicamente en la comisión de estos delitos de corrupción. Y no es ajeno la idea de establecer que lamentablemente personas naturales con intención delictiva crean personas jurídicas con la intención de vulnerar bienes jurídicos, específicamente en los casos de corrupción. Este tema que vamos a tratar lo hemos enfocado en 4 puntos. Ya no se preocupe, que venga el para hablar con él, pero ya por lo menos tenemos la idea que mañana sí van a empezar. Generales respecto a la temática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de corrupción. Luego específicamente estableceré la responsabilidad de la persona jurídica inmerso en los delitos de corrupción. Como tercer punto vamos a tratar el reporte y análisis de casos a nivel nacional. Y este reporte y análisis de casos de información es gracias a la unidad de análisis que tiene la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lima, y finalmente algunas conclusiones que nos permitan establecer qué tanto se ha avanzado, qué tanto tenemos que avanzar para lograr establecer este parámetro importante como es: ¿se debe o no establecer responsabilidad penal a las personas jurídicas? Ahora, las sanciones que se imponen serán las idóneas, serán las coherentes para poder lograr establecer esa intención que tiene el derecho penal respecto al parámetro de lograr reducir la comisión de ilícitos penales. Estas interrogantes serán desarrolladas dentro de la temática que se nos ha invitado el día de hoy. Muy bien, como consideraciones generales tenemos que señalar, y que es de conocimiento público, la corrupción en el Perú. No nos vamos a detener mucho, pero es importante establecer algunas ideas principales, ¿correcto? La corrupción, como es de conocimiento, es el principal problema en el Perú, que se tiene como objetivo disminuir. Pero ahora, más adelante, el tema es erradicar la corrupción. ¿Podemos erradicar la corrupción? Yo creo que sí, no es un problema de instituciones. Yo soy un convencido que la lucha contra la corrupción, lograr erradicar la corrupción, es un tema de personas. Por eso que las políticas que se deben establecer para la lucha contra la corrupción deben ser a corto, mediano y largo plazo. En ese orden de ideas, podemos darnos cuenta que la corrupción es un fenómeno que viene afectando a todos los países. En definitiva, es imposible poder establecer que un país ha sido ajeno a este mal que aqueja constantemente a la ciudadanía. Ello no depende del determinado estrato social. Fíjense que ahora encontramos sujetos activos en delitos de corrupción, profesionales, encontramos personas preparadas académicamente, que lamentable es que utilizan este conocimiento profesional para lograr vulnerar bienes jurídicos. No es un fenómeno nuevo, porque como es de conocimiento, esto viene de años atrás, y que esperemos que en vez de que vaya en aumento, se disminuya y luego se pueda erradicar. Así las cosas, es importante establecer, lamentable, pero es necesario señalar lo que en un momento ha dicho Proética: 7 de cada persona son tolerantes a la corrupción, y ello es preocupante porque como que se está haciendo una costumbre. Esta información establecida por Proética debe preocuparnos y llamarnos la atención. ¿Qué podemos hacer para que las personas no sean tolerantes a la corrupción? Tenemos que saber que este es un mal que aqueja y que debemos luchar contra ella, porque la lucha, la erradicación de la corrupción no va a traer otra cosa más que aspectos positivos y de progreso a los ciudadanos. Existen ciudadanos que dicen: mejor no veo nada, no oigo nada, no digo nada, porque esto va a permitir que todo siga, digamos, en su normalidad, y como que se quiere normalizar a la corrupción. Tampoco queremos ciudadanos pasivos, sino que he aquí el primer mensaje de que ante conocimiento de actos de corrupción, en vez de quedarnos callados,
debemos acudir a las instancias correspondientes a interponer las denuncias, porque quiera o no, indirectamente estaremos siendo cómplices de estas circunstancias. Y el profesor Quirós nos decía en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, que las pérdidas directas e indirectas que conlleva o que produce este tema que preocupa, es que el 30 al 40% del gasto gubernamental se va en estos temas de corrupción, el 3 al 4% del PBI. Significa que el del 40 al 50% son las posibilidades de desarrollo del país las que se van definitivamente en actos de corrupción. Y esto en definitiva porque a veces se equivoca en la elección de un funcionario, en la elección de un servidor público, o a sabiendas de que no cumple con los perfiles, es que se deposita la confianza, o aún cumpliendo con los perfiles profesionales, lamentablemente utilizan este conocimiento, como se decía momentos atrás, para vulnerar bienes jurídicos en perjuicio del Estado peruano. Y fíjense esta radiografía en la cual podemos darnos cuenta que las posibilidades de retraso en un país lamentablemente conlleva, como es de conocimiento, por temas de corrupción, que lamentablemente, como podemos darnos cuenta, es un problema que viene aquejando día tras día. Así las cosas, es importante también señalar, ¿y cuál será la solución para evitar actos de corrupción? Se ha escrito mucho sobre el tema de corrupción. Esperemos que ya no se pueda establecer nuevas modalidades, nuevos mecanismos, pero la pregunta es, ¿cómo se podrá reducir la comisión de delitos de corrupción? Y de ello vendría una propuesta. Podría ser las prisiones preventivas, los mecanismos que ayuden a lograr la reducción de comisión de delitos de corrupción de funcionarios. Y desde mi punto de vista la respuesta es no. Hay algunas posturas que han señalado que será esta prisión preventiva la que conllevaría a reducir la comisión de delitos penales. No hay que olvidarse que la prisión preventiva es una medida cautelar personal que no sirve para establecer si el señor es responsable o no, sino que muy por el contrario, esta prisión preventiva es un mecanismo que sirve para asegurar la presencia del procesado dentro de todo el trámite procesal penal, específicamente de etapa preparatoria, intermedia y juzgamiento, ¿correcto? Bajo esa línea es importante concluir que no será la prisión preventiva una medida cautelar que ayude a reducir la comisión de delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, el aumento de la pena será la solución para lograr establecer, reducir la comisión de delitos de corrupción de funcionarios, y la respuesta es tampoco. Ya está demostrado que el aumento de las penas no es la solución para lograr reducir la comisión de ilícitos penales. Bajo esa línea es importante dejar establecido que no es el aumento de las penas, de las pretensiones punitivas, la que conllevaría a establecer una reducción de la comisión de delitos, sino, como les decía, definitivamente tenemos que acudir a otros mecanismos de política criminal que en tanto y en cuanto ayuden a establecer estos aspectos de solución. Entonces, en este acápite tendríamos que concluir diciendo que, en definitiva, la lucha contra la corrupción va a estar circunscrita en políticas de corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, es que ya teniendo algunas ideas, habiendo establecido algunas ideas respecto a los hechos de corrupción, a la corrupción en el Perú, es importante hoy ir ingresando a establecer respecto a las prácticas corruptas desde las empresas. Y es que en realidad existirán empresas que realizan prácticas corruptas, y es la historia, es los pronunciamientos jurisprudenciales los que lamentablemente nos permiten establecer que sí existen algunas empresas que realizan estas prácticas corruptas que tienen como finalidad establecer un beneficio económico para terceros, perjudicando al Estado peruano, si nos circunscribimos al tema nacional. Así las cosas, entonces,
vamos a darnos cuenta que la intervención de la persona jurídica en prácticas corruptas es cada vez mayor. Y es que a veces se utiliza empresas que existen para la comisión de delitos penales, o si no existen, tratan de crear personas jurídicas, es decir, empresas, con esta intención, con la intención de realizar prácticas corruptas. Y en los delitos, en la práctica de la lucha frontal contra los delitos de corrupción, podemos darnos cuenta que esto mayormente aparece en el otorgamiento de la buena pro en las licitaciones, así como también en la obtención de autorizaciones administrativas. No son las únicas modalidades, pero son estas las pioneras que podemos darnos cuenta, en la cual es el mecanismo donde se utiliza la intervención de las personas jurídicas para obtener beneficios a favor de terceras personas, ocasionando perjuicio al Estado. Entonces, si encontramos pues que estas personas jurídicas se crean o se utilizan ya existiendo para cometer delitos penales, estas personas jurídicas deben ser sancionadas penalmente, y ahí empieza una polémica, no de hoy, una polémica de años, que el Estado peruano no ha sido ajeno, el legislador no ha sido ajeno al resolver esta pregunta, en tanto y en cuanto que permite ir constantemente, ir estableciendo algunas modificaciones, así como también es la jurisprudencia la que ha podido establecer algunos aspectos importantes en lograr tener como punto concreto hasta qué podemos llegar para que las personas jurídicas quienes han sido utilizadas, que han sido creadas, no resulten siendo beneficiarias, sino que muy por el contrario, resulten estableciendo o logrando una sanción, pero no una sanción que sea un saludo a la bandera, sino una sanción que amerite establecer a otras personas que, si pretenden crear personas jurídicas para infringir la norma penal, lógicamente recibirán una sanción merecedora a un reproche penal. En ese sentido es que traemos a colación la pregunta: ¿se podrá sancionar penalmente a personas jurídicas? Y de ello tenemos que señalar que existe una postura tradicional respecto a la no responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esta postura tradicional nos dice que no se podría sancionar a una persona jurídica. ¿Y por qué? Porque no tiene capacidad de acción penal. Además, porque esta persona no tiene la capacidad de actuar con dolo, en conciencia y voluntad, no tiene esa figura. Además, si lo condenamos, ¿cómo podría cumplir la privación de la libertad? ¿Se podría privar de libertad a una persona jurídica? Y esas han sido las posturas que han conllevado a establecer la imposibilidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas. Y se ha dicho también que estas personas jurídicas no tendrían capacidad de culpabilidad a través del reproche penal. Por ende, este principio romano es la que, en parte, en la actualidad sigue siendo materia de discusión, y de que ha conllevado a que definitivamente no se piense en establecer una responsabilidad penal a las personas jurídicas. En ese sentido es que la actualidad, los hechos que podemos ver, no solamente nacionales sino internacionales, nos permite ser unos convencidos que existe la necesidad de ampliar el marco punitivo penal y administrativo, pero esta ampliación no como un saludo a la bandera, sino que muy por el contrario, esta ampliación del marco normativo debe tener como finalidad lograr sancionar las prácticas corruptas de aquellas empresas que se ven involucradas en temas de corrupción. Pero esta sanción penal y esta sanción administrativa debe estar circunscrito básicamente en lograr evitar que otras personas, como les decía, que pretendan crear estas empresas, definitivamente no lo puedan realizar. ¿Hasta qué punto ha tenido el efecto resocializador? ¿Hasta qué punto ha tenido el efecto de lograr establecer la no comisión de delitos penales a través de personas jurídicas? Es esa la tendencia que se debe tener en cuenta para ampliar el marco normativo respecto a las sanciones de empresas, personas jurídicas. Entonces, ¿por qué regular
la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Por qué esa tendencia, no de hoy, sino de años, hoy con mayor preocupación? Porque sabemos, por información e investigación, y además por la información que dan a conocer las entidades correspondientes, como por ejemplo la Procuraduría Pública de Corrupción de Funcionarios, en la cual muchas veces podemos darnos cuenta que son las personas jurídicas las de mayor beneficio económico. ¿Cómo es posible que una persona jurídica con mayor beneficio económico, quizás que las personas naturales, reciban un reproche penal que a veces podría estar siendo un tema muy genérico, un tema que no se sienta que la sanción ha sido un tema de retribución por su conducta que infringe el jurídico? Es por eso que estas circunstancias permiten plantear este interrogante: ¿por qué regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y de ello tendríamos que decir que existen razones político-criminales. Y desde mi punto de vista existen 4 razones de político-criminales las que nos permiten establecer por qué es necesario establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y uno de ellos sería que existen dificultades en investigar y en sancionar a personas naturales que obran en contexto empresarial. En la práctica sucede ello. Podemos darnos cuenta que la persona jurídica ha participado en la comisión de ilícito penal, pero lo que no se ha podido establecer a veces es la participación de las personas naturales dentro del contexto empresarial. Definitivamente ello conlleva a establecer la necesidad de poder implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no en un contexto de privación de la libertad, sino en un contexto determinado desde el punto de vista económico. Otro de los puntos o razones de política criminal que es necesario tener en cuenta para la regulación de las personas jurídicas en los delitos de corrupción de funcionarios es el reducido efecto preventivo de las sanciones penales, que hoy en día se establece a través de las consecuencias accesorias. Muchas veces las empresas, ante una sanción accesoria, específicamente de tema económico, no ha logrado ese efecto preventivo, sino que cancela, vuelven a crear o vuelven a utilizar la misma empresa con diferentes denominaciones, con diferente contexto, para volver a infringir la norma. Entonces, son estas circunstancias del efecto preventivo las que nos permiten ir pensando en un mecanismo importante a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro del contexto de la lucha frontal contra la corrupción. Otra de las razones de política criminal importante que es necesario mencionar el día de hoy está circunscrito al protagonismo de las empresas en la comisión del ilícito penal. Efectivamente, más que el sobresalto que pueden realizar las personas naturales, son las personas jurídicas las que muchas veces tienen este protagonismo, y en tanto y en cuanto son las que permiten establecer el tema de la lucha frontal contra la corrupción. Y además, para finalizar este acápite, es la insuficiencia del derecho administrativo sancionador. Podemos darnos cuenta que el derecho administrativo sancionador respecto a estas empresas que infringen no han tenido, la tendencia importante de lograr ser un ente que merece un reproche penal. Así las cosas, entonces, nos vamos dando cuenta hoy la importancia de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de corrupción de funcionarios. Y tendríamos que decir que actualmente el problema ya no es doctrinal. Antes era un problema doctrinal. ¿Se debe sancionar penalmente a las personas jurídicas o no? Ese era un problema doctrinal y sobre eso se ha escrito mucho. En la actualidad podríamos decir en forma precisa que ya no es un problema solamente de carácter doctrinal, sino que la realidad, el crecimiento de las sociedades, la industria, la globalización, están asentando una nueva forma de criminalidad, la llamada criminalidad del poder, la que la denomina el profesor Luigi Ferrajoli. Estas nuevas formas de criminalidad son las que nos permiten establecer la existencia de personas jurídicas que muchas veces son los instrumentos directos para la comisión de delitos. Entonces, no solamente la doctrina, sino la realidad la que nos permite traer este problema en un contexto importante y preocupante a la vez.
Así las cosas, entonces, tenemos que decir que la responsabilidad penal de la persona jurídica no debe entenderse o interpretarse como que queremos descuidarnos de la persecución penal del autor individual. No es que nos queremos dejar de lado a la persecución del autor o del cómplice, sino que sea este complemento, esta sumatoria de la persecución tanto a la persona natural como a la persona jurídica, la que nos permita, en tanto y en cuanto lograr los objetivos en luchar contra la corrupción. Entonces, existe una postura por ahí que señala que lo que están pretendiendo establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas estaría circunscrito a dejar en impunidad a los autores individuales. Y esa no es la tendencia, sino es una sumatoria de tanto lograr la sanción a las personas naturales como también a las personas jurídicas. Así las cosas, es necesario ir estableciendo que las personas jurídicas tienen el deber de realizar sus actividades evitando en todo momento poner en peligro a terceros, así como también a la vida comunitaria. En ese sentido, para evitar en todo momento caer o infringir en una norma, tiene que estar bien organizada la persona jurídica. Porque a veces se puede decir, nosotros no sabíamos que nuestro accionar estaba conllevando a vulnerar un bien jurídico. Y ese no saber significa estar mal organizado. Es por eso que para evitar en todo momento estar en peligro en la comisión de delitos, se debe tener una organización la persona jurídica. Y esta organización va a conllevar a garantizar, eliminar todo tipo de riesgo o a minimizar los tolerables. ¿Y cómo lograr garantizar, eliminar los riesgos o minimizar los límites tolerables? Y la respuesta nos presenta los programas de cumplimiento, la famosa figura de compliance. Eso es un tema importante que las personas jurídicas deben tener en cuenta para evitar estar siendo procesados, lamentablemente, y luego lograr establecer el proceso penal que no tienen responsabilidad o efectivamente sí la tienen bajo el tema del contexto de una mala organización, o que los directivos, los socios, se aprovechen de esta mala organización para utilizar a la persona jurídica y lograr sus beneficios personales. Entonces, esta solución del mal uso de la persona jurídica o de la justificación que podría decir la empresa, persona jurídica, me utilizaron, es a través de la utilización de los programas de cumplimiento. Y es esto lo que nosotros conocemos, como les decía, a través del compliance, que son las medidas adoptadas, implementadas en las personas jurídicas para tener una buena organización. Estas medidas les va a permitir a la persona jurídica tener vigilancia y control de sus actividades. Además, va a lograr prevenir la comisión de delitos sancionados por ley, porque muchas veces hay personas jurídicas investigadas, procesadas, que luego son apartados del proceso porque se logró establecer que no era con una intención dolosa, sino que era con una intención de una mala organización. Va a evitar esto, así como va a lograr reducir los riesgos en su comisión. En otras palabras, si la persona jurídica tiene su programa de cumplimiento, va a establecer básicamente o coadyuvar con las investigaciones si es que esto sucediera. Es importante, y aquí siempre venimos tratando de establecer estos parámetros fundamentales a las personas jurídicas de la implementación de los programas de cumplimiento. Estos programas de cumplimiento no va a ser otra cosa más que lograr, no evadir la administración de justicia, sino que muy por el contrario, lograr evitar ser procesado en actividades que ellos no tenían la intención dolosa de cometerlos. Va a prevenir los delitos, va a vigilar sus actividades y lo más importante, de existir un acto de corrupción, porque aún con programa de cumplimiento la persona jurídica puede estar inmersa en un acto de corrupción. Si eso es así, serán los programas de cumplimiento los que permitirán establecer quién es el responsable. Porque aún con programas, como les decía, se pueden cometer delitos de corrupción, pero serán estos programas los que nos permitirán, en tanto y en cuanto, lograr establecer quién es el responsable penalmente en la comisión de delito penal. Y la pregunta estarán pensando por ahí, y una persona jurídica puede implementar el programa de cumplimiento que desea. Y la respuesta es, los programas se adecúan de acuerdo a la existencia de la empresa, pero tiene un ente de control.
la Superintendencia del Mercado de Valores es la que permite establecer el control de estos programas de cumplimiento. Así las cosas, entonces, podemos ir dándonos cuenta que es necesario, tanto en cuanto ir regulando aspectos importantes de las personas jurídicas en su accionar. La profesora Laura Zúñiga Rodríguez, en su libro del año 2009, establecía algo muy importante. Decía que los casos más sonados de responsabilidad penal por delitos de empresas en el Perú están asociados a temas de corrupción. Y mencionaba el caso Trujillo, que es de conocimiento ahí por el año 2006, donde fíjese, ya por ese tiempo se impuso a la persona jurídica la obligación del pago de una reparación civil por los hechos cometidos por el directorio de la misma, además de una consecuencia accesoria. Y es que, en definitiva, el pago de la reparación civil en nada impide que se imponga una consecuencia accesoria, porque esto, en tanto y en cuanto permite establecer que el derecho penal tenga su presencia en el sentido de lograr evitar que se sigan vulnerando bienes jurídicos. Así las cosas, entonces, podemos irnos dando cuenta que países de la tradición europea continental ya empiezan hoy en día a admitir legislativamente la imposición de sanciones penales a personas jurídicas. Y no es que ellos estén cambiando de teoría por cambiar, sino que se están dando cuenta que la realidad actual exige, y en tanto y en cuanto, lograr establecer algunos mecanismos legislativos en aras de evitar esta reiterativa comisión de delitos penales por personas jurídicas. Y de esta tendencia, el legislador nacional penal ha admitido también la imposición de sanciones penales a las personas jurídicas. Pero ¿por qué eso no es tan notorio? Porque esas sanciones penales que se vienen implementando a través de algunas normas que mencionaremos más adelante, se ha hecho con una tibieza de su formulación. No ha tenido esa convicción, no ha tenido esa justificación importante para establecer del por qué se está pretendiendo admitir la imposición de sanciones penales a las personas jurídicas. Respecto a esta responsabilidad de la persona jurídica como una responsabilidad administrativa, en realidad nunca ha encontrado una mínima fuerza de convicción. Si bien es cierto, hoy por hoy se pretende establecer una responsabilidad administrativa a la persona jurídica, esta responsabilidad administrativa no viene encontrando esa firmeza y convicción de lograr establecer el porqué de esa responsabilidad a la persona jurídica. Entonces, esto nos conlleva a ir buscando mecanismos que el legislador, en tanto y en cuanto, ha ido también buscando, ¿no? En marzo del año 2018 se ha aprobado la ley 3737. Y esta ley, no voy a ser muy específico en las leyes, sino lo traigo a colación para ubicarnos. Esta ley tiene como finalidad asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado en los delitos de corrupción, pero no en cualquier delito de corrupción, cometidos en obras o proyectos de gran envergadura. Y la pregunta es, en los delitos de corrupción cometidos en obras o proyectos de gran envergadura, ¿estarán inmersos las personas jurídicas? Y la respuesta es sí, Entonces, basado en esa tendencia, que aquí también estarían, lógicamente, las personas jurídicas, es que se dispuso que las personas jurídicas procesadas penalmente para imponerle las sanciones podían acogerse a la famosa figura de la colaboración eficaz, fíjense. Es decir, una persona jurídica puede someterse, acogerse a la colaboración eficaz. Oye, ¿no solamente era para personas naturales? ¿Cuál es el mensaje de poder imponer, establecer que las personas jurídicas también pueden acogerse a la colaboración eficaz? El mensaje es que indiscutiblemente le está asignando una calidad imputada a la persona jurídica, fíjense. El Estado, el legislador, de repente no ha sido preciso y claro, pero indirectamente le está dando esa connotación de imputado en el proceso penal a la persona jurídica. Entonces, no podíamos decir que en el Perú no se está determinando responsabilidad penal a las personas jurídicas,
si bajo ese contexto estamos caminando. Y este camino es, como les decía, por la realidad que encontramos del día a día. Entonces, pero aquí hay un tema fundamental como consecuencia jurídica, es la reparación civil. La reparación civil en la cual muchas veces como tercero civilmente responsable, la persona jurídica tiene que coadyuvar con el pago. El tema es, ¿y la reparación civil del delito de corrupción de funcionarios cómo se establece? Y sobre eso tendríamos que establecer, en primer lugar, que estamos frente a un delito de corrupción. ¿Cómo se establece la reparación civil en un delito de corrupción? Y sabemos que los delitos de corrupción son delitos que se idean, se preparan, se ejecutan, se consuman en absoluta clandestinidad. Y como dirían, nadie vio nada, nadie pudo escuchar nada. En ese sentido, es que el desarrollo de la investigación se dificulta por ser delitos clandestinos. Y con mucha más razón no se puede al inicio obtener elementos de convicción. Y lógicamente, ¿por qué? Porque estamos ante delitos especiales, donde el funcionario o servidor público tiene que tener una condición especial, ¿correcto? Bajo esa línea es que la reparación por delito de corrupción de funcionarios tiene una connotación especial. Porque fíjense, en un delito, por ejemplo, de homicidio, la reparación civil estaría circunscrito al derecho vulnerado de una persona, el agraviado. Pero en un delito de corrupción, ¿quién es el agraviado? El Estado peruano. ¿Quién es el Estado peruano? Y en realidad estaría conformado por un conjunto de derechos fundamentales de varias personas. En una obra mal ejecutada, en una obra no realizada, en una mala ejecución de la obra del alcantarillado y agua y desagüe, ¿quién es el agraviado? Aparte de decir muy ligeramente el Estado, es un grupo de personas que muchas veces se le vulnera el derecho fundamental. En ese sentido, ¿cómo determinar una reparación civil en la cual tiene que estar inmersa la persona jurídica para retribuir, resarcir el daño ocasionado? Y de eso tendríamos que decir que debido a que los delitos de corrupción son delitos especiales, son delitos complejos, en definitiva, el legislador ha estado circunscrito en establecer una capacidad típica comisiva respecto a ello. Y básicamente, en los delitos de corrupción, debido a su clandestinidad, la prueba o la carga probatoria muchas veces está circunscrito, en la mayoría de los casos, a prueba indiciaria. Es la prueba indiciaria la que nos permite, en tanto y en cuanto, ir analizando la responsabilidad o no de las personas, ¿correcto? Entonces, es imposible que en un juicio oral muchas veces exista la famosa figura de someterse al procesado a conclusión anticipada. Sí será, pero en casos minoritarios, casi es mínimo la figura en la cual los funcionarios o servidores públicos o representantes de la persona jurídica se someta a la conclusión anticipada. Por ello es que se tienen que buscar mecanismos de lograr luchar. Y por ello que la reparación civil tiene que tener una tendencia a saber, ¿emana del delito o emana del daño? Y tendremos que ser categóricos en decir que la reparación civil no es una institución creada con la finalidad de castigar al acusado. No. La finalidad de castigar al acusado está circunscrito al tema de la pena. La finalidad de la reparación civil es resarcir al agraviado el daño que le fue ocasionado. Y como diríamos, es un grupo de personas con derechos fundamentales que se les ha privado, a veces de la luz, del agua, de la vivienda, etc. Entonces, la reparación civil tiene un efecto resocializador, porque vamos a lograr que el autor, sea persona natural, persona jurídica, pueda enfrentar con las consecuencias de su hecho y aprender a conocer los intereses legítimos que tiene la víctima en estos casos que ha conllevado a un proceso penal. Y de ello es importante traer a colación un interrogante. ¿Se puede establecer criterios uniformes para establecer o determinar la reparación civil? Y desde el punto de vista de la experiencia, la jurisprudencia, la doctrina, podemos decir que no existen criterios uniformes para establecer. Son criterios que existen día a día, pero que estos no son uniformes, porque va a depender de cada caso en concreto y va a depender de la connotación. Bajo esa línea es que en la actualidad no existen criterios uniformes para determinar la reparación civil. Muchas veces, si nos damos cuenta que acá hay un daño patrimonial o daños extrapatrimoniales que conlleva a una expectativa frente al daño sufrido, la víctima quiere que se logre resarcir ese daño,
y la reparación civil tiene esa función en la lucha frontal. La Procuraduría Pública en delitos de corrupción de funcionarios viene trabajando mucho día a día en el tema de la reparación civil y lograr establecer algunos mecanismos, criterios genéricos que no pueden ser vinculantes, pero que en tanto y en cuanto ayudan tanto al abogado del actor civil Procuraduría como también ayuda a las partes operadores del derecho, fiscalía, abogado defensor también, así como también al órgano jurisdiccional. Si bien es cierto, sabemos que la Procuraduría ofrece y participa en actos de investigación, estos actos de investigación no solamente deben estar circunscritos al tema de las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, mucho más si venimos dando cuenta del contexto en el cual se le viene tratando ahora, al extremo de que podría someterse a un colaborador eficaz. Por ello, que estas facultades que tiene el actor civil en caso de corrupción, Procuraduría, debe estar circunscrito a esos actos de investigación, como se repite no solo a personas naturales, sino también a personas jurídicas. Además, la colaboración en el esclarecimiento de los hechos delictivos, esto es importante, la función que tienen todos los sujetos procesales, y además acreditar la reparación civil. Una reparación civil que no debe ser solamente una afirmación, sino que debe estar corroborado en tanto y en cuanto, si bien existe el daño patrimonial y extrapatrimonial, serán algunos aspectos importantes las que nos permitan justificar esos criterios. Y ahí pues tenemos el manual de la Procuraduría para determinar el monto de reparación civil que ha establecido en el año 2017, que en tanto y en cuanto a la práctica y la jurisprudencia, la Corte Suprema ha venido asumiendo algunos criterios y que nos permiten ir alentando en poder determinar la reparación civil, que no olvidarse no solamente estará enfocado a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, y es la persona jurídica la que muchas veces se encuentra en la capacidad económica como tercero civilmente responsable de cumplir con el pago, pero que este pago no debe ser un saludo a la bandera, sino que se note que definitivamente es una sanción económica ejemplar para que no se vuelva a delinquir. Entonces, si bien es cierto, en un proceso penal vamos a encontrar una pretensión penal y una pretensión civil, estos en definitiva no son dependientes, sino independientes. La Fiscalía respecto a la pretensión penal y la Procuraduría respecto a la pretensión civil. Y lógicamente, como le decía, para obtener el éxito de un buen monto de reparación civil, que por ahora estaría circunscrito al tema de las personas naturales y de las personas jurídicas, tiene que estar sustentado en aspectos como la gravedad del hecho, el impacto mediático, tener en cuenta la relevancia del MOF, del ROF, de las directivas que se verán como medio probatorio para sustentar un monto de reparación civil. Y lógicamente la sustentación va a estar amparado en argumentar con objetividad. Esos dos parámetros importantes deben tenerse en cuenta para lograr un éxito en lograr un monto de reparación civil que no solamente va en los delitos de corrupción muchas veces a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas que cuentan con una buena condición económica. Así las cosas, nos vamos dando cuenta que de reporte y análisis de casos de nivel nacional, ya se va a cerrar la sesión, donde han participado las personas jurídicas, esto se ha obtenido gracias a la información de la Procuraduría Pública especializada en delitos de ¿pueden corrupción. conectarse con el siguiente enlace, por favor, antes de que se cierre la sesión? Ya se cerró. ¿Estás grabando todo? Sí, ingeniero. Pero si, ya sé que hay un montón de personas, hay 10 ya que se van a conectar ahorita. Porque lo que se logra es para todos, sin excepción alguna. La discrepancia podrá existir. Ya se están conectando, Inge. Normal, sí han respondido. El ponente ahorita. Espere, voy a revisar. No, todavía no. Pero se le está admitiendo rápido, Inge. Ya van 18, 19. ¿Con el Teams? Ah. 20, 21. La señora Colina, Cindy, 22. La doctora Alicia. 29 vamos.
La alcaldesa ya se reconectó. Van 41. ¿43? Ya se conectó el ponente, Inge. Bien, chicos, nuevamente regresamos por esta plataforma pidiendo disculpa del caso. No sabemos qué pasó, pero estamos acá nuevamente. Estamos acá para terminar las ideas fundamentales que hemos traído al respecto. ¿Correcto? ¿Se me está escuchando, mi estimado Martín? Sí, conforme. Muy bien, entonces voy a compartir por la parte que nos hemos quedado, ¿sí? Ya para ir finalizando, se me dice que habrían sido un minuto o medio minuto, entonces vamos a ir estableciendo ahí compartiendo los PPT. Se me informa, por favor, si se está compartiendo el PPT ya para llegar a la parte Le final. faltaba al señor 5 minutos, básicamente. Pero dice que va a terminar. Ve, mire, se está en la lámina 49 Sí se visualiza. de 49 y el 49 Muy es el bien, gracias. gracias. ¿Ya ves? Muy bien, entonces, Normal, Inge, no se preocupe. casos en los que la persona jurídica sea incorporada como investigado en proceso penal sí ¿Qué pasó, existen, pero serán sancionados ¿Qué pasó, con Inge? pretensión Ya está punitiva y la respuesta es no. Estas personas jurídicas serán pasibles Y de sigue la grabando aplicación normal, de medidas coercitivas. Ahí se tiene lo que establece nuestro Código Penal y nuestro Código Procesal Penal. Buenas, No ¿cómo está? respecto a pretensión punitiva, pero sí a medidas coercitivas accesorias que podrían ser las consecuencias de multa, cierre, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los casos en la cual corresponde es en el delito de colusión. Es el delito de colusión el delito que lidera la participación de personas jurídicas en la cual será incorporado esta persona jurídica como investigado y también como tercero civilmente responsable, ¿correcto? Además decíamos que como tercero civilmente responsable el objetivo es que coadyuve en la cancelación del pago de la reparación civil, coadyuve con el pago de la reparación civil. Así las cosas, entonces tenemos que decir que igual, en la mayoría de los casos corresponden al delito de colusión. Se ha incorporado a personas jurídicas en delitos en participación en delito de corrupción de funcionarios, mayormente en casos de investigados por delitos de colusión. Y será en los procesos de licitación pública y adjudicación directa, que son los mecanismos que utilizan estas personas naturales y jurídicas para circunscribirse en la comisión de delitos penales que vulneran al Estado peruano. Y aquí sí se ha habido afectado en primer lugar los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No son los únicos, sino como les decía también, es el orden circunscrito en ellos. Así las cosas, entonces podemos ya ir concluyendo respecto a esta temática que en definitiva pues es necesario ir estableciendo mecanismos importantes de la lucha frontal contra la corrupción y no debemos dejar de lado a las personas jurídicas, puesto que tendrían un gran reproche penal, y es que en tanto y en cuanto el Estado ha empezado con mecanismos como por ejemplo incorporar a la persona jurídica como colaborador eficaz y ya está dándole la tendencia. La pregunta es, profesor, ¿la teoría del delito que ha sido creada para las personas naturales se puede aplicar a la teoría a la persona jurídica? Y la respuesta es no, pero por ello es la tendencia de mecanismos. Habría que hacer un trabajo respecto a la dogmática para ir enfocando en el sentido de que somos unos convencidos que nunca se podrá privar de la libertad a una persona jurídica, pero sí a su representante. Serán los mecanismos que coadyuven, como por ejemplo el Estado peruano, al haber establecido a las personas jurídicas como colaborador eficaz, los que ayuden en tanto y en cuanto a luchar, reducir la comisión y luego erradicar la participación de las personas jurídicas en estos delitos de corrupción de funcionarios. Sí, con ello damos por finalizada nuestra participación en el presente evento, a no ser que exista alguna pregunta, alguna inquietud por parte del público presente. No, estaría agradecido por la invitación que la Municipalidad Provincial de Chiclayo tenía bien al de consejo. Muchas gracias, doctor José Neciusub Chancafe, por su brillante exposición. Si hay alguna consulta o opinión al respecto de los participantes,
agradeceremos hacerla saber a través del chat o de repente de manera directa, a fin de que sea suelta por el doctor Necesú. Agradecemos, doctor José Necesú, su valioso aporte en esta ponencia respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de corrupción de funcionarios. Es necesario mencionar que la Municipalidad Provincial de Resolución de Alcaldía número 718-2023-MP-CH/A de fecha 20 de octubre de 2023 resuelve, en primer lugar, expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento en nombre de la Municipalidad Provincial de Chiclayo al Magíster José Hernán Necesú Chancafe por su participación como ponente en el taller de capacitación denominado Las personas jurídicas en los delitos de corrupción de funcionarios, en el marco de la directiva número 02-2021-PCM/CIP, lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público. Mediante esta resolución de alcaldía le están reconociendo su participación, señor doctor José Hernán Necesú. Asimismo, la Comisión Regional Anticorrupción, presidida por el doctor José Rodríguez Tanta, le hará llegar su constancia de agradecimiento por esta brillante exposición en los próximos días. Agradecemos a todos los participantes. Ahorita 53. Y estamos unidos en esta lucha frontal que tenemos para poder 54, combatir este más, flagelo, más, que es el 55 principal flagelo que tiene toda la sociedad y es reconocido por todos los peruanos, la corrupción. Muchas gracias a todos los participantes, gracias doctor José Necesú Chancafe. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Inge, ¿ya lo cerró todo? Ya, Inge. Ya está aplauden. Pero dime el nombre de quién país. Elisa,